12 horas con 8 minutos, 12 con 8 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Tenemos las novedades. Este momento está ya conectado con nosotros el legislador de la Asamblea Nacional, Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización. Ayer, asambleísta Velasco, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Comenzamos esta emisión de noticias con esta entrevista. Ayer la Asamblea Nacional, por unanimidad, con 136 votos, decidió censurar al excontralor subrogante Pablo Celi. Paralelamente, en contra de él se realiza una investigación por presunta delincuencia organizada, esto ya en el ámbito judicial. Una comparecencia tanto de interpelantes, un debate bastante álgido entre los asambleístas y una exposición en ciertos puntos hasta grosera por parte del acusado, en este caso del excontralor subrogante Pablo Celi, se dio durante la jornada de interpelación. ¿Cómo califica usted el desenlace de este juicio político, asambleísta Velasco? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuál es su principal reacción una vez que ya ha sido censurado de forma unánime el señor Pablo Celi? Buenas tardes, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha, de Radio Pichincha. Le saluda Licenia Espinel. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por el espacio. El país ha venido mirando este desenvolvimiento del proceso político desde hace algunas semanas atrás. Y lo que pasó el día de ayer en el Pleno de la Asamblea no es más que el desenlace que se veía venir, no anticipando criterios, sino más bien guardando el debido proceso, la objetividad y la imparcialidad que ha primado desde el inicio en la Comisión de Fiscalización. Ya lo recibimos en días anteriores y la misma actitud de ayer se replicó hace semanas atrás, cuando lo único que hace es pretender descalificar en su momento a la comisión y ayer a la asamblea en pleno, a los asambleístas, hablando de que hay una persecución política, de que no se le ha garantizado los derechos, de que se le ha vulnerado los mismos, que no se le ha permitido contradecir. Todo aquello que dijo ayer Pablo Celi de la Torre carecen de una verdad y lo único que ha afianzado es su actitud prepotente, siempre falseando la verdad. Los medios de comunicación han podido mirar de cerca cómo ha sido el desenvolvimiento desde el inicio del proceso político hasta la presente fecha y siempre han sido públicas. Eso ha tenido como una norma que me parece muy prudente del compañero presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, de todo que sea transparente. Y decir, no ha habido encierro, ni persecución, ni vulneración de derechos, sino que la desesperación de un funcionario que en vez de dedicarse a descalificar a ciertos sectores de la Asamblea, a grupos políticos, lo que debió haber hecho ayer es argumentar pruebas que desmientan o desvirtúen las acusaciones de los interpelantes. Y eso no pasó en ningún momento en el desarrollo de la audiencia de juicio político. Ayer, asambleísta Velasco, el señor Pablo Celi repartió epítetos a todas las bancadas. Ustedes no se salvaron. Para él rechazaba además la supuesta falta de solidaridad hacia su persona, dijo en algunos tramos de su comparecencia. Señaló que no ha habido debido proceso. Usted dice que se ha realizado todo de manera adecuada. ¿Quién triunfó ayer, asambleísta Velasco, con la censura del señor Pablo Celi? ¿Triunfó la asamblea al dar un ejemplo de que se puede trabajar en conjunto, de que las diferencias políticas en un momento llegado pueden ser superadas? ¿Quién triunfó? El día de ayer, cuando estaba interviniendo en el Pleno, yo mencionaba que es preocupante que hoy los pájaros disparen a las escopetas. Y mencionaba que hay un pájaro de alto vuelo llamado Pablo Celi de la Torre. Este pájaro de alto vuelo que actualmente está en una jaula de oro, gozando de privilegios en la cárcel 4, cuando la jaula que le corresponde después del proceso penal de garantizarle todo el derecho a la defensa para que no se queje de ello, debe ser el rumbo en la cárcel de la Tacunga. Allá debe estar, por todo lo que se ha evidenciado en estos días de delincuencia organizada, de actos inmorales, fuera de la ley. Ayer triunfó no la Asamblea, no el país, perdón, no la Comisión de Fiscalización, triunfó el Ecuador entero, porque se está dando mensajes muy claros y rotundos de que no se va a tolerar a ningún funcionario, aunque se crean los omnipotentes, los poderosos, los intocables, de que no va a haber contemplación. Y aquellos que se aparten de sus obligaciones, que por mandato constitucional y legal tienen que hacerlo, no van a tener perdón ni olvido.
ni en la Asamblea ni en la Comisión. Así es que ese es el mensaje claro. Todos debemos actuar siempre con ética, con transparencia. El servicio público no es más que eso. Hacer las cosas en bien de la sociedad. Para ello nosotros y los servidores públicos recibimos una remuneración y esa remuneración tenemos que honrarla y dignificarla con trabajo y con transparencia. Estamos conversando con el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización. Ya son las 12 horas con 15 minutos. ¿Qué viene ahora, asambleísta Velasco? Una vez que el señor Celi ha sido censurado, ¿cuál es el siguiente paso que se tiene que dar en este proceso para cerrarlo definitivamente? Ayer se decía que se va a enviar un expediente a la Fiscalía General del Estado porque de esta interpelación se podrían derivar otro tipo de delitos que deben ser investigados y también la respectiva comunicación al Ministerio del Trabajo. ¿Esto ya se realizó, asambleísta Velasco? La moción de censura tiene varios aspectos que tienen que cumplirse. El uno, la notificación inmediata al Ministerio del Trabajo para que se registre el impedimento que tiene este exfuncionario a ocupar cargos públicos durante 2 años. Lo propio tiene que hacerse a las demás instituciones públicas del Estado. Tiene que inmediatamente notificarse a la Fiscalía para que se aperturen de creerlo conveniente la Fiscalía con los elementos que se van a enviar un expediente bastante voluminoso y con soporte de pruebas para que se aperturen nuevas investigaciones, porque una sola persona no es la que ha cometido todos estos actos, hay más personas involucradas, funcionarios de la Contraloría que tendrán que responder ante la justicia penal sobre sus actuaciones o sobre sus omisiones, porque nosotros somos responsables por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Y adicionalmente, esta resolución de ayer del Pleno de la Asamblea tendrá que publicarse en el registro oficial para que sirva y se conozca por parte de toda la sociedad ecuatoriana y sirva de escarmiento, vuelvo a insistir, para los servidores públicos. Se esperaba ayer que el señor Celi dé a conocer nombres de presuntas, de conocer nombres de personas que habrían participado en actos de corrupción. Él había, de cierta manera, amenazado con revelar algunos nombres, entre ellos de varios legisladores. Finalmente eso no ocurrió. ¿Qué cree usted que pasó, que hizo que el señor Celi no revelara los nombres de personas que supuestamente estarían implicadas en algunas ilegalidades? Yo pienso que el servidor público tiene que ser primeramente honesto y al mismo tiempo tener las agallas suficientes. Si él tiene información o tenía información, debió hacerla para que de igual manera se actúe con la misma imparcialidad, con la misma frontalidad y se aperturen expedientes al interior de la Comisión de Ética y aquellos que tengan que ser sancionados se los sancione. Pero eso no ocurrió y más bien no pasó de ser un show montado al que está acostumbrado Pablo Celi de la Torre. Nosotros no estamos para hacerle ninguna tarima. Él pretendió lucirse y darnos clases de ética y de moral. Y nos hablaba inclusive de que la Asamblea, haciendo un símil con el incendio que pasó en la Contraloría, nosotros estamos calcinando la honra de los funcionarios de la Contraloría. Él debería ponerse la mano en el pecho y decir, yo soy el causante de calcinar la honra de mis funcionarios de una institución que tanto prestigio tenía como es la Contraloría, y pretender trasladar esa responsabilidad a otras personas. Pero eso el pueblo ya lo dejó muy claro y se evidenció quién mismo es este señor Pablo Celi de la Torre, una persona que siempre actuó para perseguir a ciertos sectores y para beneficiarse de otros sectores, porque nunca abrió un expediente ni involucró a la empresa Odebrecht, una de las empresas que en Latinoamérica abrió sus tentáculos de la corrupción en tantos países. Nunca le involucró, solamente para citarle un caso. Asambleísta Velasco, superado el juicio político del señor ex contralor subrogante Pablo Celi, que viene ahora en la Comisión de Fiscalización, el juicio político al defensor del pueblo Freddy Carrión, y ¿cuándo el juicio político al exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez? Usted conoce que el procedimiento que está establecido actualmente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un poco limitante para no abocar conocimiento al mismo tiempo varios procesos. Tenemos que esperar a que termine uno, como ya estamos terminado el juicio político del excontralor, pasamos al siguiente proceso, que ya lo calificamos en días anteriores, está transcurriendo el plazo de 15 días para que presenten la contestación el funcionario interpelado y asimismo los interpelantes, que son dos colegas asambleístas, un caso está y Yesenia Guamaní,
para efectos de que puedan presentar ellos las pruebas de cargo. Luego se abre el terreno de prueba y cuando terminemos esto, vendrá el siguiente, no sabemos cuál, porque también la Comisión de Fiscalización está supeditada al proceso que lo priorice y lo califique el CAL. El CAL es el primer filtro de la Asamblea. Ahí presentan los documentos, lo califican y luego nos pasan a nosotros. Así es que aspiremos de que sea que también la ciudadanía está reclamando en contra del exministro de Economía. ¿Usted cree que ese proceso sí debe avanzar, tomando en cuenta que ya finalmente va a ser, igual que en el caso del señor Celi, una sanción moral? Él ya no ostenta su calidad de ministro, por el contrario, fue premiado con un puesto a nivel internacional en una entidad financiera internacional, pero está casi por fenecer el plazo en el que ustedes pueden iniciar este proceso de interpelación. ¿Usted cree que en el CAL hay la estrategia para seguir demorando este proceso o cree que no? No me atrevo a tener malos pensamientos, solamente aspiro de que cada uno de nosotros cumplamos nuestras obligaciones y el mandato. El CAL tiene esa obligación de calificar, de priorizar y de enviarnos a nosotros, más allá de los efectos que puedan generar sobre el impedimento de los 2 años de ejercicio público. Los seres humanos que tenemos honestidad, conciencia y tenemos valores, yo creo que una sanción de esa va más allá de una simple sanción que pueda afectar materialmente a un cargo público, va a la moral, a la ética, es decir, a mí me censuran por no haber hecho bien mi papel, mi rol, mi servicio público. Eso creo que ningún servidor público estaría dispuesto a hipotecar su prestigio, su moral y el de su honra por un tema de censura. Le queremos agradecer, asambleísta, por su tiempo, por la información y la apertura que ha tenido con nosotros, al asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, que nos acompañó en este diálogo. Sé que tiene otro compromiso, así es que no le quito más tiempo. Muchísimas gracias.